como que este no... Vamos a iniciar. Vamos a iniciar la conferencia de prensa. Tenemos un pequeño problema con el audio. Queremos agradecerle a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Y el tema que vamos a tratar es la situación de las personas privadas de libertad en México y fabricación de falsos culpables. Este es un método, es una forma en la que durante muchos años han venido actuando las gentes que tienen la responsabilidad de aplicar, de administrar y de llevar a cabo la justicia en nuestro país. Queremos informarles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido a bien otorgar algo que es muy importante, que no sucede frecuentemente, ha tenido a bien otorgar la audiencia temática, la situación de las personas privadas de libertad de México y la fabricación de falsos culpables. A las siguientes organizaciones se les está invitando de parte de México: a la Organización de Derechos Humanos, Red Solidaria, Década contra la Impunidad, Asociación Civil, el Frente Mexicano en Defensa por una Vivienda Digna, AC, y 3, Presunción de la Inocencia y Derechos Humanos. Hoy aquí me acompañan algunos integrantes de estas organizaciones tan importantes que se encargan de defender los derechos humanos y que tienen ya un amplio reconocimiento en el plano internacional. Tienen un reconocimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Esta última organización, la de Presunción de Inocencia, representa más de 2,000 personas privadas de su libertad. Esta que se llama Presunción de Inocencia y Derechos Humanos. La fabricación de falsos culpables es una violación sistemática a los derechos humanos, donde a la persona se le detiene de forma arbitraria, se le siembran pruebas para acusarla de delitos que no cometió. Además, inicia con una detención arbitraria por parte de policías, Guardia Nacional y o militares marinos, sin elementos que permitan identificarlos como tal, es decir, a qué dependencia pertenecen. La torturan para forzar una confesión autoinculpatoria y así poder anular la resistencia y la dignidad de la persona. Se le siembran pruebas al imputado, falsos testigos, se le da prisión preventiva y no hay equidad en el juicio. Ya las autoridades responsables de la administración y de procuración de justicia ya de alguna forma se cargaron a uno de los lados, a un lado en este tema de estos juicios. Y el juicio no es justo, por lo tanto. Además se le etiqueta y se le condena mediáticamente al imputado. Ya cuando va al juicio ya está condenado prácticamente por los medios de comunicación y por una campaña mediática en contra de su persona. Situación de los familiares y situación en las prisiones. Los familiares de las personas privadas de la libertad han venido denunciando la corrupción, extorsiones, abusos y acoso sexual, irregularidades y la comisión de delitos que existen dentro de las prisiones. Los familiares han denunciado de manera pública el pago por ingresar alimentos y artículos de primera necesidad, vestimento y aseo y medicamentos. Además, los familiares también tienen que pagar por el color de la ropa para ingresar, para no hacer fila, para no ser revisados,
para tener un espacio de visita, por el uso de sillas y mesas en el espacio de visitas. También subrayan la falta de personal médico para atender enfermos de diabetes o hipertensión, que generalmente se presenta también en los enfermos, enfermedades crónico-degenerativas, de los cuales no se les da la atención médica adecuada dentro del penal. Vamos a pedirle a la compañera Blanca Mendoza, que es una compañera certificada como promotora de derechos humanos, defensora de derechos humanos a nivel nacional, que continúe esta conferencia presentando a los invitados que van a hacer su confesión o su declaración sobre este tipo de situaciones que se han presentado. Adelante, Blanca. Ándele, bájele, eso. Sí, buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su acompañamiento. Pues a continuación, nuestro compañero José Humbertus Pérez Espinosa, y digo nuestro compañero porque también es un luchador y un defensor de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y un defensor de derechos humanos para una vivienda digna a nivel nacional e internacional. Recibimos por favor a nuestro compañero José Humberto Pérez Espinosa. Muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer al senador José Narro la posibilidad que nos da para que por primera vez en el Senado de la República se haga sentir la voz de miles de falsos culpables en el país, y que queremos agradecer a la Red Solidaria Década contra la Impunidad, a mis compañeras del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna y a un servidor que es el fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, estando en prisión. El pasado 30 de enero del 2020 fui liberado como el 44 preso político por el compromiso 88 del presidente Andrés Manuel López Obrador en mi lucha por la defensa a la vivienda digna y decorosa. En este caso es muy importante la intervención del senador, porque hay una corresponsabilidad del Senado de la República de las dos últimas legislaturas, de la 52 y 53, la 54, porque el Senado de la República emitió junto con la Cámara de Diputados el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual en su artículo 13º transitorio obligaba a que el Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República, la Conferencia Permanente de Procuradores, el Consejo de Seguridad y un organismo muy importante, el Consejo Nacional de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, rindieran a partir del 5 de marzo del 2014 el cumplimiento del artículo 10º transitorio a las comisiones de justicia para que se evaluara, supervisara y cómo estaba operando el primer Código Nacional que había permitido una reforma constitucional para que pudiera haber códigos penales en procedimientos únicos. Acaban de aprobar el Código Civil en materia familiar como Código Nacional. Sin embargo, en el Código Penal ese artículo fue muy importante, porque al no haber valorado ese 13º transitorio, estos organismos nunca presentaron los dos informes anuales que tenían que haber mandado al Senado de la República y a la Cámara de Diputados para estar evaluando el sistema de justicia penal acusatorio en su parte principal, porque es un código emanado que da cumplimiento y armoniza las resoluciones de las condenas que ha tenido México en materia de violación de los derechos humanos, como el caso Campo Algodonero, Rosendo Radilla y el caso Varios, que ha cambiado el paradigma de los derechos humanos en México. Ese Código Nacional, que es muy garantista, no se aplicó. El pasado 23 de febrero, el secretario de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita, nos dijo a través de Transparencia que no habían presentado hasta la fecha, hasta el 2013, no habían presentado, vuelvo a repetir, ¿quién? El Poder Judicial, Luis María Aguilar, y el actual presidente, el expresidente Arturo Saldívar. Los fiscales Elías Beltrán y Gers Manero tampoco habían presentado sus informes. Los presidentes de los tribunales de los estados tampoco. La Conferencia Nacional
de Procuradores tampoco, y eso ha llevado a que haya miles de falsos culpables, porque hay un desvío de más de 158,000 millones de pesos en la instalación del sistema de justicia penal acusatorio. Era una obligación constitucional y era una obligación cumplir estos organismos, porque se le había dado la facultad al Senado de la República a no violar la soberanía de los estados a legislar en materia de procedimientos penales de códigos, pero este código no se aplicó. El secretario de Servicios Parlamentario nos dice que hasta la fecha no se contaba con la información de cómo se había presentado al Senado de la República y cómo el Pleno de las Comisiones de Justicia habían venido evaluando el código, como tampoco en Cámara de Diputados. Estoy hablando nada más de la Cámara de Senadores. Transparencia nos remitió a 2 puntos de acuerdo. Los puntos de acuerdo presentados, ahorita les digo por qué, senador, quiero ser muy breve, no quiero ser muy técnico, pero también el secretario técnico de la actual comisión que preside la exministra en retiro, que por su trascendencia y por su conocimiento tuvo que haber dado una respuesta más puntual. Lo que dijo el secretario técnico al titular de Transparencia del Senado, a Freddy Erazo Juárez, es que no existían los informes, que nada más existían 2 informes del Poder Judicial, pero que ellos no habían recibido en el cambio al regreso de ser senadora, después secretaria de Gobernación, incorporarse y después como presidente de la Comisión de Justicia, no habían dado el recibimiento. Los dos puntos de acuerdo fueron expuestos por la senadora Pilar Ortega Martínez y Angélica de la Peña Gómez. Ellas puntualmente exigieron desde el 2017 el por qué no se había cumplido con los informes, dado a que había denuncias de violaciones graves a los derechos humanos. Posteriormente, nos vamos al segundo punto de acuerdo que nos remitió el secretario de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita, y lo mismo el senador Miguel Ángel Mancera. En los trabajos de la permanente, en la primera comisión de trabajo, ya se hizo un dictamen sobre el exhorto, en donde en marzo del 2019 se le pedía y se le exigía al Poder Judicial, a la Conferencia Nacional de Procuradores, al Fiscal General de la República, al secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública y principalmente a los tribunales superiores de justicia, que informaran cómo estaba aplicándose el Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalizaría diciendo lo siguiente: el hecho de que no se haya aplicado el Código Nacional y no se haya evaluado qué tenemos, detenciones arbitrarias, falsos culpables por delitos de alto impacto, fiscalías que están controladas por el crimen organizado, principalmente en 2 estados que recibieron mucho dinero, que es el Estado de México y que es el Distrito Federal, cuyo el foro sobre la evaluación del sistema penal acusatorio se hizo en el pasado 2021 en el Senado de la República, y los resultados lo publicó el Instituto de Investigaciones Belisario Domínguez. ¿Qué determinó? Concluyo que la Fiscalía del Estado de México tiene una eficacia del 38% y la de la Ciudad de México del 50%. Sin embargo, los responsables de no haber aplicado esos recursos, uno es el exsenador, hoy exgobernador, hoy senador Erubiel Ávila Villegas, y Miguel Ángel Mancera, que son los responsables de que no haya carrera ministerial, policial y ministerial, que no estén certificados en control de confianza y que miles falsos culpables sean acusados por una sola imputación. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de miles de solicitudes que se les hizo, solo un caso mexicano se va a exponer, que es el caso México, el 14 de julio, donde habremos de incorporar esta información. ¿Qué se presenta? Concluyo, en las cárceles: hacinamiento, corrupción, homicidio. Presentamos 7 asesinatos de compañeros de presunción de inocencia cuyos padres militan en nuestra organización y han sido cruelmente asesinados en las cárceles del Estado de México, guardando silencio los senadores que representan de todos los partidos a esa entidad. Por eso hacemos un llamado a los senadores a que puedan aprobar las 2 iniciativas que le presentamos al senador Ricardo Monreal para poder
homologar la ley de amnistía del Estado de México, que sí contempla los delitos de alto impacto, y que se pueda establecer los reconocimientos de inocencia, que son un proyecto, los proyectos de inocencia, que son cómo las universidades pueden evaluar a nivel federal y a nivel estatal quiénes son inocentes, quiénes no lo son, pero sobre todo a partir del fracaso en la evaluación del decimotercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta información va a ser parte del apéndice que el día 14 de julio habremos de estar en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por primera vez va a tomar un caso de falsos culpables, no por una persona, como el caso Rosendo Radilla o el caso Campo Algodonero Ovarios, que fueron muchas mujeres asesinadas y lo que conocemos como las legislaciones que dieron a la violencia del género, sino que es el primer caso que va a revisar a los falsos culpables como un problema de un funcionamiento de un sistema en donde una de las cámaras más importantes responsable de aprobar los tratados internacionales como la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos no se han cumplido, y queremos la libertad de los falsos culpables, y por eso agradecemos al senador José Narro, porque le haremos llegar las iniciativas, porque la ley de amnistía del Estado de México, del cual yo soy uno de los precursores, uno de los promoventes, y que sí pudo meter los delitos de alto impacto que no tiene la ley de amnistía federal, es que para que cerremos el capítulo en México de los falsos culpables, se tiene que cumplir con la revisión del Código Nacional y se tiene que darle a las universidades el papel para que se revisen miles de carpetas, como el modelo anglosajón de Estados Unidos, que se conoce como los proyectos de inocencia, que esa es nuestra propuesta que vamos a hacer en la Comisión Interamericana. ¿Cuál es el efecto? Que el comisionado o la responsable de la Comisión Interamericana realice la visita in situ o una visita presencial para que corrobore lo que está pasando en materia de falsos culpables, en materia de violación a la vivienda digna y decorosa, y que vamos a proponer que uno de los órganos que sea visitado por este comisionado sea el Senado de la República, que el senador José Narro pueda acompañarnos a esta visita, porque también el Senado tiene que responder a la Comisión Interamericana porque no ha dado cumplimiento a través del Código Nacional de Procedimientos Penales a una norma que es convencional, a una norma que ha nacido de las jurisprudencias de la Corte Interamericana y de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el sistema interamericano se compone de la Comisión y de la Corte Interamericana. Les agradezco mucho, son miles y miles de cuartillas, no las puedo venir a exponer, pero en el transcurso de la continuidad que vamos a dar en medios de comunicación, volveremos a regresar al Senado, en el cual dignamente yo trabajé hace mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Queremos agradecer la presencia de los medios de comunicación a esta conferencia. Vamos a mandarles también un boletín con los datos específicos sobre este importante tema y agradecerles a todas y a todos ustedes que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Gracias, senador. Buenos días todavía. Queremos pedirles a nuestra